El cielo del Pacífico aún estaba oscuro. Una tenue línea de luz anaranjada sangraba en el horizonte, y debajo de ella, la Task Force 58 se preparaba para la guerra. Los motores rugían como bestias enjauladas. Los hombres se movían por las cubiertas de acero, sombras en la neblina previa al amanecer. Cada respiración llevaba el olor a aceite de combustible y agua salada. Era la mañana del 19 de junio de 1944, y la historia estaba a punto de romperse. El teniente comandante David Harrington se ajustó las correas en una máquina diferente a cualquier otra que hubiera volado antes, el F-6F Hellcat. Un caza nacido de lecciones escritas con sangre, forjado para aplastar el mito de la superioridad aérea japonesa. Pasó la mano por el blindaje reforzado. 6 ametralladoras calibre 50 pesaban en sus alas. El motor Pratt y Whitney de 2000 caballos relinchó al encenderse, y Harrington supo que no era un caza cualquiera. Era la respuesta de América al cero, y tenía hambre. Más allá de los portaaviones, el mar se extendía infinito y calmado, pero la quietud era una mentira. La inteligencia había advertido, los japoneses vendrían con fuerza. Cientos de aviones, quizás el mayor ataque de la guerra en el Pacífico. En algún lugar más allá del horizonte, una formación enemiga se reunía, convencida de que podría romper la flota estadounidense. No tenían idea. En pocas horas, el equilibrio del poder aéreo se inclinaría para siempre. El cero invencible, terror de Pearl Harbor, Wake Island y el Mar del Coral, estaba a punto de enfrentar su juicio final. En los cielos sobre las Marianas, el Hellcat escribiría su leyenda. Lo que ocurrió ese día no sería recordado solo como una batalla, sino como el momento en que las alas de Japón fueron arrancadas del cielo. Solo 3 años antes la historia era muy distinta. En diciembre de 1941, los aviones japoneses habían rasgado los cielos de Pearl Harbor. El Cero, elegante, rápido, increíblemente ágil, parecía intocable. Superaba en giros a cualquier avión americano, lo superaba en velocidad, trepaba más rápido, golpeaba más fuerte y aterrorizaba a quien lo enfrentaba. Los pilotos americanos lo llamaban Fantasma, una máquina que desafiaba las reglas del combate aéreo. En Wake Island, en Filipinas, sobre el Mar del Coral, el Cero talló su leyenda en fuego. Para jóvenes aviadores como David Harrington, aquellos primeros años fueron brutales. Recordaba su primera gira volando el tosco y subpotenciado Wildcat. Podía pelear, pero apenas. Contra el Cero, cada maniobra parecía un suicidio. No podías trepar con él, no podías girar con él. La única oportunidad era picar, disparar y rezar por escapar. Las pérdidas americanas se acumulaban, no solo máquinas, sino hombres. Pilotos con semanas de experiencia eran lanzados al cielo, y el Cero los devoraba. La lección era clara. Si América quería sobrevivir en el Pacífico, necesitaba más que coraje. Necesitaba un arma. A mediados de 1942, los ingenieros de Grumman Aircraft comenzaron a esbozar una respuesta. Escucharon los informes de combate de pilotos que habían luchado y apenas sobrevivido al Cero. Cada debilidad fue anotada, cada fortaleza estudiada. La filosofía de diseño fue cruda. Olvida girar mejor que el Cero, olvida marcos livianos. El nuevo caza no sería un bailarín, sería un boxeador. Así nació el Hellcat, una máquina construida como una fortaleza voladora. Cabina blindada, tanques de combustible autosellantes, 6 ametralladoras pesadas. No era delicado, no era sutil, era supervivencia con alas. A finales de 1943, los primeros Hellcats llegaron a la flota. Pilotos como Harrington lo supieron al instante. Esto era diferente. El Wildcat había sido un compromiso. El Hellcat era el destino. Trepaba con potencia, picaba como un halcón, soportaba castigos y seguía volando cuando un Cero ya sería una bola de fuego. Y lo más importante, era simple de pilotar. Hasta un recién graduado de la escuela de vuelo podía manejarlo. Pero las máquinas solas no ganan guerras.
Detrás de cada Hellcat había algo mayor, el motor incansable de la industria americana. Mientras Japón luchaba por reemplazar unas pocas docenas de aviones al mes, las fábricas estadounidenses producían miles. Mientras las escuelas de vuelo japonesas reducían las horas de entrenamiento a migajas, los cadetes americanos se graduaban con más de 300 horas en cabina. La matemática era implacable. Para 1944 el equilibrio había cambiado. Por primera vez, el cero ya no era el cazador, era la presa. El escenario estaba listo en las Marianas, islas diminutas dispersas en el Pacífico, pero de valor estratégico incalculable. Quien las controlara tendría la llave para golpear directamente a Japón. El almirante Raymond Spruance y el almirante Mark Mitcher reunieron el poderío de la Task Force 58, 15 portaaviones, cientos de buques, casi 1000 aviones, la mayoría Hellcats. Del otro lado, el almirante Shisaburo Osawa preparaba su contraataque, 9 portaaviones, todos los pilotos que Japón podía reunir. Veteranos, pero también muchachos apenas salidos del entrenamiento, algunos con menos de 50 horas de vuelo. La diferencia era brutal. Un lado combatía con experiencia, números y máquinas diseñadas para dominar. El otro con esperanza menguante, aviones frágiles y un mito que ya se desvanecía. Harrington caminó por la cubierta la noche del 18 de junio. El aire olía a gasolina y salpicaduras. Miró su Hellcat, cola número 29, y sintió una certeza tranquila. Esto ya no era 1942, era una nueva guerra, y al amanecer, el reinado del cero terminaría. El amanecer del 19 de junio de 1944 llegó con una electricidad extraña. No miedo, no pavor, sino algo más, como si el aire mismo supiera que la historia estaba a punto de cambiar. A bordo del portaaviones USS Independence, el teniente comandante David Harrington apretó las correas de su equipo de vuelo. La cubierta bullía de movimiento, mecánicos gritando, manipuladores empujando casas a posición, equipos de munición cargando cintas. El viento marino traía el olor agudo del combustible. Todos sabían que ese día decidiría el Pacífico. El amanecer del 19 de junio de 1944 llegó con una electricidad extraña. No era miedo, no era pavor, era algo más profundo, como si el aire mismo supiera que la historia estaba a punto de cambiar de rumbo. A bordo del portaaviones USS Independence, el teniente comandante David Harrington apretó las correas de su equipo de vuelo. La cubierta bullía de movimiento, mecánicos gritando órdenes, manipuladores empujando casas hacia la posición, equipos de munición cargando cintas de calibre .50. El viento marino traía el olor agudo del combustible de aviación. Todos los hombres sabían que ese día decidiría el destino del Pacífico. En el centro de todo estaba el capitán Walter Green, comandante del Air Group 22. Veterano de Midway, había visto amigos morir en Wildcats en llamas. Su rostro curtido, su voz grave, pero sus ojos brillaban con una furia contenida y viva. «Caballeros», dijo señalando el tablero táctico, «hoy es el ajuste de cuentas. La Task Force 58 se extiende a lo largo de 15 millas de océano. Nuestros acorazados custodian la línea, nuestros portaaviones llevan el golpe y ustedes son el escudo. Los japoneses van a lanzarlo todo contra nosotros. Nosotros se lo vamos a devolver con fuerza». A su lado estaba su compañero de ala, el teniente Samuel Ortiz, apenas 20 años, cabello oscuro, sonrisa rápida, nervios de acero. Había volado en combate solo 2 veces antes, pero se movía como un hombre con el doble de edad. «¿Crees que vendrán todos de golpe?», preguntó Ortiz. Harrington esbozó media sonrisa. «Sí son inteligentes, pero la inteligencia ya no gana guerras. La masa sí, y masa es lo que tiene la Task Force 58 en cantidades terroríficas. 15 portaaviones rápidos, 7 acorazados, 8 cruceros pesados, docenas de destructores, y sobre ellos casi 900 aviones, la mayoría Hellcats. En las pantallas de radar del Centro de Información de Combate brillaban contactos,
Docenas, luego veintenas, luego cientos. Una marea de aviones enemigos subiendo desde el oeste. El almirante Mark Mitchell, en el puente de su buque insignia USS Lexington, alto, calmado, expresión indescifrable, dio órdenes cortantes y precisas. Lanzar patrulla de combate aérea, vectorizar cazas para interceptar, mantener la línea. Lejos, al otro lado del mar de Filipinas, el almirante Hisaburo Osawa reunía su propia tormenta, 9 portaaviones, 400 aviones, pero sus pilotos ya no eran los haces asesinos de 1941. Muchos eran muchachos con menos de 50 horas de vuelo, volando máquinas tan frágiles que la piel podía arder con una ráfaga de trazadoras. Aún así venían, impulsados por el deber, por la desesperación, por la ilusión de que el cero aún podía dominar el cielo. De vuelta en el Independence, Harrington subió al ala de su Hellcat, con la número 29, que relucía bajo el sol naciente. Pasó la mano por la piel remachada. Ese caza ya le había salvado la vida 2 veces. A diferencia del cero, podía recibir impactos y seguir volando. A diferencia del cero, no estaba construido solo para matar, sino para sobrevivir. La cubierta tembló cuando los motores rugieron. El primer escuadrón tronó por la catapulta, garras de acero saltando al cielo del Pacífico. Uno tras otro hasta que el aire sobre la fuerza de tarea se llenó de puntos oscuros ascendiendo hacia la luz. Harrington se deslizó en la cabina, cerró la cúpula. El mundo exterior se atenuó. Solo quedó el zumbido de los instrumentos y el ronroneo constante del motor. Su comandante de escuadrón, el comandante Frank Dalton, veterano de Guadalcanal, marcado pero imperturbable, habló por radio. Su voz llevaba el peso calmado de quien había engañado a la muerte más de una vez. Escuchen bien. Inteligencia confirma más de 400 aviones enemigos, 4 oleadas, cazas, bombarderos en picado, torpederos, bien empezados. Recuerden el entrenamiento, boom and zoom, usen la altitud, nunca giren con un cero, golpeen fuerte, suban, vivan para golpear de nuevo. Estática, silencio. Cada piloto sintió el cambio, ese instante antes del combate en que el mundo parece contener la respiración. La voz de Ortiz cortó el silencio. Oye, Skipper, ¿listo para cazar algunos meatballs hoy? Su risa era afilada, sin miedo. La respuesta de Harrington fue serena. Quédate en mi ala. Los mandaremos de vuelta al mar. Más allá del horizonte, el enemigo ya estaba en el aire. Ceros, Vals, Cates, incluso los nuevos Judy de bombardeo en picado. Subían en grandes enjambres oscuros, sus insignias rojas brillando como sangre contra el cielo matutino. El escenario estaba listo. 2 fuerzas, una ascendiendo, otra descendiendo, a punto de colisionar en la mayor batalla aérea de portaaviones de la historia. Para Harrington y Ortiz, para Green y Dalton, para cada piloto que se abrochaba en un Hellcat esa mañana, ya no se trataba de sobrevivir, se trataba de supremacía, y en las próximas horas, el mundo descubriría quién era el verdadero dueño de los cielos. La orden llegó a las 8:30. Lanzar todos los cazas. La tripulación de cubierta se movió con precisión nacida de ensayos infinitos. Los Hellcats fueron arrastrados a posición, alas bloqueadas, líneas de combustible desconectadas. El oficial de catapulta levantó la mano. Los motores tronaron. Uno a uno, los gigantes azules rugieron hacia adelante, ruedas dejando el acero, ascendiendo al cielo del Pacífico. Harrington sintió el tirón cuando la catapulta lo lanzó, luego la libertad repentina. El Hellcat saltó al amanecer, su motor de 2000 caballos tirando hacia arriba con potencia sin esfuerzo. Abajo el Independence se redujo a un punto de acero. Arriba solo cielo ilimitado, esperando. Su compañero Ortiz se colocó en formación a su derecha. Los 2 Hellcats cortaron el aire matutino, subiendo más y más alto hasta que la flota fue solo una sombra bajo las nubes. Quédate pegado, dijo Harrington. La voz de Ortiz regresó, afilada y firme. Siempre. A 15,000 pies los primeros informes crepitaron por radio.
Múltiples bogeys rumbo 270, estimado 80 más, altitud desconocida. Las palabras afilaron el aire como una navaja. La voz del capitán Green irrumpió. Todas las unidades, intercepten. No dejen que pasen. El horizonte comenzó a oscurecerse. Formas aparecieron, primero vagas, luego innumerables. Una nube negra extendiéndose por el cielo. Ceros, bombarderos en picado, torpederos, todos directos hacia la Task Force 58. Contacto, anunció Dalton, tono calmado pero medido. Todos sintieron la tensión enrollarse en el pecho. La primera oleada llegaba. Harrington inclinó su Hellcat, posicionándose por encima del enjambre enemigo. La altitud era vida. Desde allí podía picar como un halcón, golpear con fuerza y alejarse antes de que el cero pudiera reaccionar siquiera. La voz de Dalton los calmó por radio. Recuerden el entrenamiento, boom and zoom. Golpeen una vez, suban, aléjense. No peleen en giros. Intentarán arrastrarlos a un combate cerrado. No lo permitan. Las formaciones japonesas se extendían abajo. El sol brillaba en alas plateadas marcadas con círculos carmesí. Algunas volaban en formación apretada y disciplinada, otras vacilaban, inseguras. Pilotos recién salidos de un entrenamiento apresurado. Harrington casi podía ver sus rostros. Muchachos, no hombres, pero muchachos con bombas que aún podían matar. Escuadrón Martillo, síganme, ordenó Harrington. Empujó el acelerador. El Hellcat rugió. La gravedad lo arrastró en picado. El velocímetro superó los 350 nudos. El viento aullaba contra la cúpula. A 1000 yardas fijó un cero. El piloto japonés nunca lo vio venir. Apretó el gatillo. Las 6 ametralladoras calibre 50 estallaron. Trazadoras iluminaron el cielo como fuego fundido. La frágil piel del cero se desgarró. Una ráfaga en la cabina. Llamas, humo, silencio. El avión se desintegró en pleno vuelo. Splash 1, anunció Harrington tirando hacia arriba en ascenso. La voz de Ortiz llegó inmediatamente. Otro Judy cayendo. Harrington miró de reojo. El Hellcat de Ortiz dejaba humo de las bocas de sus armas. El bombardero en picado japonés giraba en espiral hacia el mar. La batalla estalló a lo largo de 30 millas de cielo. Los Hellcats cortaban formaciones, atacando desde arriba y ascendiendo de nuevo. Los ceros giraban desesperadamente, intentando forzar combates en giros, pero el Hellcat era demasiado rápido, demasiado fuerte. Ortiz se encontró con 2 ceros encima. Picaron hacia él, ametralladoras centelleando. «Skipper, tengo problemas», gritó. Harrington viró con fuerza, cayendo desde arriba. Su ráfaga alcanzó a uno en el motor. Explosión, humo negro. El segundo se apartó, pero Ortiz ya estaba subiendo, a salvo otra vez. En todas partes brotaban fuegos en el cielo. Bombarderos caían en llamas. Torpederos se desintegraban antes de poder siquiera alinear un ataque. El océano abajo bullía con restos, combustible ardiendo, alas rotas, hombres saltando en paracaídas hacia olas ya cubiertas de aceite. Para los japoneses el ataque se convirtió en caos. Pilotos gritaban por radio intentando reagruparse, pero la defensa americana era disciplinada, implacable. Una división atacaba, otra subía a cubrir. Escuadrones frescos rotaban como un reloj. Harrington vio un cero solitario trepando verticalmente, agresivo, hábil. No era un novato. El piloto giró bruscamente forzando un duelo. Por un momento Harrington sintió el peligro. El cero viraba más cerrado como una cuchilla. Pero recordó las palabras de Dalton. «No gires, sube». Tiró hacia atrás. El potente motor del Hellcat lo arrastró más alto. El cero intentó seguirlo, pero su ascenso flaqueó. Ese fue el instante. Harrington invirtió, cayó en un split S y apareció detrás. Una ráfaga corta. El fuselaje se abrió. El cero se convirtió en un cometa en caída, desapareciendo en el mar. «Splash otro», murmuró Harrington. A las 10:30 la primera oleada japonesa estaba destrozada.
Decenas de aviones cayeron ardiendo al océano. Menos de 10 llegaron siquiera cerca de la flota americana, y ninguno sobrevivió al infierno de fuego antiaéreo que los esperaba. La radio crepitó de nuevo. Todas las unidades, nuevos contactos. Formación mayor aproximándose, estimado 120 aviones, rumbo 280. Harrington miró el indicador de combustible, aún sólido. Revisó la munición, más de 1000 balas. Suficiente. Ortiz volvió a la línea, respirando pesado, voz tensa de adrenalina. ¿Listo para la ronda 2, Skipper? Harrington ajustó sus guantes. Su respuesta fue tranquila. Siempre. El cielo al oeste comenzó a oscurecerse otra vez. Más sombras subiendo, más aviones, otra tormenta. Y la Task Force 58 se elevó para enfrentarla. La segunda oleada llegó como un temporal. 120 aviones japoneses, cazas, bombarderos en picado, torpederos, barriendo en una marea negra sobre el Pacífico. Por un momento pareció interminable. Harrington apretó el mando. Aquí vienen. La voz de Ortiz cortó la radio, cruda de adrenalina. Skipper, eso es toda una maldita fuerza aérea. Harrington respondió con acero. Entonces vamos a enterrarla. Los Hellcats picaron de nuevo. 36 cazas azules cortando el sol matutino, ametralladoras centelleando, trazadoras rasgando el aire. La formación japonesa se dobló al contacto. Pilotos novatos rompieron formación en pánico. Veteranos intentaron mantener disciplina, formar un escudo, pero los Hellcats atravesaron como rayos. Harrington alineó un bal con bombas colgando. Una ráfaga. Llamas envolvieron el avión. La bomba detonó en el aire, esparciendo fuego por el cielo. «Splash un bal», anunció. Ortiz gritó por estática. «Otro Judy abajo», pero el peligro estaba en todas partes. Ceros se lanzaron desde arriba, intentando fijar a los Hellcats en combates giratorios. Uno se pegó a la cola de Harrington, balas cosieron su ala. El Hellcat se estremeció, rodó con fuerza a la izquierda, picó en vertical. El Cero lo siguió, demasiado cerca, demasiado ansioso. A 5000 pies, Harrington viró en ascenso. El motor del Hellcat lo arrastró hacia arriba. El Cero intentó igualarlo y entró en pérdida. Harrington invirtió, cayó como un martillo, ametralladoras rugiendo. El Cero estalló en fuego. «Splash otro», murmuró, sudor corriéndole por la cara. En todo el cielo se repetía la misma historia. Hellcats usando altitud, velocidad y potencia de fuego para destrozar al enemigo. Los Ceros giraban, viraban, arañaban por ventaja, pero ya no podían ganar. No más. El capitán Green interceptó a los torpederos Nakajima B-5N, los mismos que habían destrozado Pearl Harbor, que se arrastraban hacia la flota a apenas 200 millas por hora. Contra Hellcats fue una matanza. Green destruyó 2 en un solo pase. Otros siguieron hasta que el océano quedó salpicado de restos. Aún así, los japoneses seguían presionando, oleada tras oleada. Al mediodía, radar detectó la tercera, otros 80 aviones. «Dios mío», susurró Ortiz. Harrington lo calmó. «Están lanzando todo. Esto es su última fuerza». Los Hellcats subieron de nuevo. Escuadrones frescos despegaban mientras otros aterrizaban para reabastecer. La rotación era impecable, interminable. La tercera oleada tenía pilotos aún más jóvenes, algunos tan novatos que apenas mantenían formación. Aún así venían. Harrington picó sobre un Judy, destrozó su motor. El piloto saltó, paracaídas abriéndose, flotando indefenso hacia el mar. Ortiz destruyó un Cero con una ráfaga limpia. La radio bullía de voces. «Splash 1, otro bala abajo, caen como moscas». El cielo parecía en llamas. Rastros de humo cruzaban el firmamento. Aviones giraban en espiral hacia el mar, explotando en muros de fuego. El Pacífico se convirtió en un cementerio de alas ardientes. A las 13:15 el radar captó la cuarta oleada. Apenas 50 aviones. No eran escuadrones de élite, eran restos, entrenadores obsoletos,
bombarderos bimotores lentos, cualquier cosa que pudiera despegar. La voz de Dalton cruzó el canal, serena y definitiva. Caballeros, terminen con esto. Los Hellcats los destrozaron con eficiencia cruel. Nubes antiguas ardieron en segundos. Bombarderos pesados se arrastraron hacia adelante solo para ser despedazados. Cuando la oleada se derrumbó, los japoneses ya no tenían nada más. Y entonces llegó el silencio. Harrington niveló a 12.000 pies, escaneando el horizonte. El cielo antes abarrotado estaba vacío, solo humo, solo restos. La voz de Ortiz llegó más baja, casi pensativa. Skipper, ¿cuántos crees que bajamos? Harrington exhaló lentamente. Demasiados para contarlos. Abajo el océano hervía de escombros. Manchas de combustible ardiente se extendían por millas. Balsas salvavidas flotaban entre los restos, pilotos japoneses aferrándose desesperadamente a la vida. Pero la batalla estaba decidida. Su brazo aéreo había desaparecido. Para media tarde el recuento era demoledor. Casi 400 aviones japoneses destruidos. Pérdidas americanas, menos de 30. No era solo victoria, era aniquilación. Harrington miró el humo curvándose hacia el cielo y supo que ese era el punto de quiebre. El momento en que el Zero, otrora temido, otrora legendario, murió. El mito se había quemado. El Hellcat había reclamado el cielo. Al atardecer guió su Hellcat de regreso a la Task Force 58. El combate había durado horas, pero para él fue como contener la respiración demasiado tiempo. Bajó al Independence. El gancho de parada atrapó el cable. El caza se detuvo con violencia. Motores apagados. Por un momento solo se quedó allí, sentado, sudor goteando, corazón latiendo. Vivo. En la cubierta el aire era eléctrico. Pilotos salían de las cabinas, algunos sonriendo, algunos aturdidos, algunos tan exhaustos que apenas caminaban. El olor a pólvora aún se pegaba a sus uniformes. Las tripulaciones de tierra se arremolinaban, parchando agujeros, revisando combustible, rearmando. Ortiz se acercó tambaleando, casco bajo el brazo. Skipper, ni siquiera puedo contar cuántos cayeron hoy. Harrington miró al horizonte, donde las manchas de aceite brillaban. Ni yo, pero sé lo que significa. Esa noche en el comedor del portaaviones, el ambiente era irreal, no sombrío, no pesado, casi festivo. Hombres reían, intercambiaban historias, voces zumbando como en carnaval. Pilotos relataban derribos con las manos cortando el aire, reviviendo picados, pasadas, explosiones. Pero bajo el ruido había algo no dicho. Todos sabían lo cerca que había estado. Sabían que sin el Hellcat, sin el entrenamiento, sin el peso aplastante de la industria americana, la marea podría haber girado. El capitán Green habló al escuadrón esa noche. Hoy destruimos la aviación de portaaviones japonesa. No la debilitamos, no la herimos, la destruimos. Hizo una pausa. Casi 400 aviones enemigos, casi todos perdidos. Nosotros perdimos menos de 30. El silencio cayó. Los números cortaban más profundo que las palabras. Harrington pensó en 1942, en Pearl Harbor, en la impotencia de volar un Wildcat contra un Zero que giraba como humo. 2 años atrás era desesperación, ahora era supremacía. Esa noche se apoyó en la barandilla, mirando el Pacífico infinito. Fuegos aún ardían débilmente en el horizonte. En algún lugar allí afuera flotaban supervivientes, jóvenes pilotos japoneses, muchachos en realidad que nunca tuvieron oportunidad. Para Harrington la victoria era afilada, pero no dulce. Los rompimos hoy, susurró, y nunca se recuperarán. La verdad era innegable. Japón había perdido más que aviones, había perdido lo irreemplazable. Sus veteranos, los que llevaron su imperio por el Pacífico. Los reemplazos vendrían, pero serían niños con 50 horas de vuelo en máquinas obsoletas enfrentando Hellcats. Mientras tanto, las fábricas americanas producían 2.000 aviones al mes. Nuevos escuadrones se graduaban cada semana.
Cada piloto entrenado, equipado, preparado. La máquina de guerra era imparable. A medianoche el recuento oficial: 395 aviones japoneses destruidos, 29 perdidos americanos. Relación de derribo superior a 14-1. No eran solo números, era un punto de inflexión. Desde ese día los hombres de la Task Force 58 nunca más temieron al cero. El Pacífico era suyo. El 19 de junio de 1944 la aviación naval japonesa murió, no en retirada, no con un susurro, sino en fuego, en humo, en silencio. Casi 400 aviones perdidos en un solo día, pilotos veteranos desaparecidos, décadas de experiencia evaporadas. Una fuerza que aterrorizó el Pacífico quedó hecha añicos para siempre. El Hellcat no solo ganó una batalla, terminó una era. Y en los años por venir, cuando los portaaviones americanos golpearon Saipán, Guam, Tinian, Iwo Jima, Okinawa, cuando Tokio tembló bajo bombas americanas, cuando la guerra terminó y Hellcats giraron sobre la bahía de Tokio custodiando la rendición en el Missouri, el cero ya no existía. Su reinado, su leyenda, su terror habían terminado. El Hellcat permaneció, símbolo de un imperio de acero, de una nación que giró la marea, del día en que el cielo mismo declaró: la era del cero ha terminado. El futuro pertenece al Hellcat.